Estamos dispuestos a seguir preparándonos para la Semana Santa y hoy el Señor Jesús vive un encuentro con uno de sus discípulos, con aquel que fue llamado cuando era pescador en el lago de Galilea, y eso nos hace pensar en nuestro bautismo. Jesús se acerca a Pedro y Pedro le pregunta a Jesús: ¿a dónde vas? También le preguntamos nosotros: Señor, ¿para dónde vamos nosotros y para dónde vas tú? Pero Pedro, el pescador de Galilea, está hablando con el Maestro y el Señor le ha dicho algo que queda sonando en su corazón. Le ha dicho: a donde voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Y sin embargo la palabra que usa es seguimiento, porque cuando Jesús se encontró por primera vez con Pedro, con su hermano Andrés y luego con los dos hijos de Zebedeo, que también eran del gremio de pescadores en el lago de Galilea, les dijo solo una palabra: sígueme, como se lo dijo a Mateo: sígueme, y ellos le siguieron. Por eso en este momento, cuando Pedro quiere seguir a Jesús, Jesús le dice: me seguirás más tarde, podrás hacerlo posteriormente. Está hablando de que él va a morir, pero que en el momento del Calvario, Pedro no lo va a poder acompañar en este momento, lo acompañará después con su propia muerte allá en Roma, pero lo acompañará después de que el Señor Jesús haya resucitado y les haya dado su espíritu profundo para ser discípulos misioneros del Señor. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro bautismo? Mucho. Hombres y mujeres de cualquier parte del mundo que hemos sido bautizados, hemos sido llamados por Jesús, por el nombre propio, ese nombre que nos dieron en el bautismo. Esa llamada es personal. Él sabe quiénes somos, Él sabe cuál es nuestra historia, Él sabe cuáles son nuestras virtudes y cuáles son nuestros defectos, pero Él nos llama, como llamó a Pedro, y nos está diciendo que llega el momento preciso para seguirlo. Pedro lo fue siguiendo en medio del dolor, estuvo lejos en el momento en que estaba siendo crucificado, pero fue el primero que llegó al lugar del sepulcro. Llegó de segundas, fue la medalla de plata, pero Juan esperó y luego Pedro entró al sepulcro, vio y creyó. Pues hermanos, el bautismo nos lleva a ver y creer, a ver a Jesús en la vida, a creerle a Él, a seguirlo a Él, a poner los pies de nuestra vida y de nuestra historia, niños, jóvenes, adultos, pueblos enteros, la iglesia toda, en las huellas de Jesús. Nosotros somos discípulos misioneros del Señor. Y nos dice el documento de Aparecida, los obispos de América Latina, lo mejor que nos ha pasado en la vida, escúchese bien, lo mejor que nos ha pasado a nosotros en la vida es haber sido llamados al seguimiento de Jesús. No por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Dele gracias a papá y mamá, dele gracias a la iglesia, dele gracias a sus padrinos, al ministro, al sacerdote que lo bautizó, que la bautizó, porque ese día empezó una historia de seguimiento, una historia de amor, una historia que hoy, en esta Semana Santa, nos hace pensar: qué alegría, soy discípulo misionero del Señor, soy bautizado, soy bautizada, soy miembro de la iglesia. Con Pedro seguimos a Jesús. Daremos nuestra vida por Jesús. Le dice Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Le respondió Jesús: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Le dice Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Le contesta Jesús: ¿que darás la vida por mí? Te aseguro que antes que cante el gallo, me negarás 3 veces.